Les presentaré ahora al doctor José Ascensión Arenas Ruiz. Él platicará con nosotros acerca del tratamiento neuroendoscópico de hidrocefalia en prematuros y neonatos. Es médico cirujano partero, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en neurocirugía en dicho hospital. Neurocirugía pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, profesor adjunto del Servicio de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También profesor adjunto del programa de subespecialidad en neonatología en el Hospital Cristus Muguerza Conchita y Multicéntrico de Tec Salud, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica como especialista en cirugía neurológica y neurocirugía pediátrica. Recibámoslo, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si me escuchen, para empezar a compartir la pantalla. Sí, te escuchamos. Ok. ¿Se ve como presentación o se ve la de moderador? Nada más es... ¿Aún se ve como numerador? Ok. Ya está habilitado, doctor. Gracias. ¿Ahí se ve la presentación? No, aún no. Segundo. Listo, ¿verdad? Sí. Ok. Pues primero que nada, pues como todos los ponentes, muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio para mí estar esta mañana con ustedes y compartir un poco de lo que hemos estado haciendo en la ciudad y en el universitario al respecto de estos niños. En aras de tiempo creo que vamos como 20 minutos, más o menos 20 minutos de retraso, entonces voy a tratar de ser lo más rápido posible y pues felicitar a la institución, a la gran institución que ustedes conforman por este 50 aniversario. Pues este es mi hospital, ustedes ya lo conocen. Soy egresado también del Infantil de México, Federico Gómez, de neurocirugía pediátrica, donde adquirimos gran parte de este conocimiento. Y pues vamos a tratar de manejar un tema que en general es un tema muy, muy diverso, puesto que el tratamiento endoscópico de hidrocefalia conlleva muchos tipos de hidrocefalia, muchos diagnósticos diferentes, pero voy a tratar de ahondar en las cuestiones más frecuentes y centrar un poco más la plática en el tratamiento de la hemorragia de matriz germinal, que es algo que preocupa a la población de neonatólogos y que nunca queremos ver, pero cuando se nos presenta tengamos una excelente opción de tratamiento. Realmente la hidrocefalia está presente con nosotros desde el inicio de la humanidad. El primer tratamiento que se dio de manera exitosa de hidrocefalia fue en 1890, a finales del siglo XVIII. La situación más compleja que conlleva la hidrocefalia es que es una patología que tiene mucha mitificación y es una patología que conlleva grandes consecuencias neurológicas. Y incluso en la actualidad el tratamiento, a pesar de que pues se ha realizado desde 1900, el tratamiento sigue siendo paliativo con la colocación de una válvula porque no estamos solucionando la enfermedad, a excepción de la tercera ventriculostomía endoscópica, que ahorita lo voy a mencionar, que es un tratamiento curativo en la mayor parte de los pacientes que son candidatos. Pues esto se escribía desde Galeno, Da Vinci, algunas técnicas quirúrgicas desde la época de Galeno, Hipócrates, se hacían punciones repetidas. Estamos hablando que es el mismo tratamiento que todavía se sigue realizando en muchos de nuestros hospitales, lo cual está completamente pues fuera de época, digámoslo así. Ya no debería ser nuestra estrategia de tratamiento, dado que conlleva múltiples complicaciones.
Este señor del centro es Walter Dandy, uno de los padres de la neurocirugía. Hizo el primer experimento, de hecho fue el único experimento en un perrito en el que quitó el plexo coroide de uno de los ventrículos, y esto dio pie a que el ventrículo al que se le quitó el plexo coroide se hiciera más pequeño, y de ahí se originó la principal teoría que tenemos de producción de líquido cefalorraquídeo. Y el señor de abajo a la derecha, Storkilsen, fue el primero en hacer una especie de comunicación de una cavidad atrapada en el ventrículo hacia el espacio subaracnoideo, que es el sitio donde se absorbe. Esto es historia, realmente es una estrategia pues, un tanto cuanto arcaica de tratamiento, donde se metía una pinza, una tijera angulada hacia la región del tercer ventrículo, y de esta manera trataban de comunicar el piso del tercer ventrículo con el espacio subaracnoideo, que es más o menos lo que tratamos de hacer con la tercer ventriculostomía. Sin embargo, la estrategia de tratamiento conllevaba muchas veces lesionar uno de los nervios ópticos o sacrificar completamente los nervios ópticos, ¿no? Pero es el principio del arte, es los primeros estudios que se hicieron para tratar de hacer una solución de la patología. Algo muy importante es entender un poco la fisiología del líquido cefalorraquídeo, y algo que se conoce ya en la actualidad es que en un paciente normal, una persona normal, el 80% de la producción de líquido cefalorraquídeo es en el plexo coroide, y esto es muy importante para entender la manera en que el líquido cefalorraquídeo circula. Y esto también es importante sobre todo desde el punto de vista de neonatología, que la producción es de 0.3 a 0.4 mililitros por minuto por kilogramo. La situación es poder cuantificar esto. Puede variar, en estados infecciosos se incrementa la producción, y en algunos pacientes de manera compensatoria llegan a disminuir esta producción de líquido cefalorraquídeo. Este artículo que les mencionaba el método experimental de la hidrocefalia que hizo Walter Dandy, que es más o menos lo que todavía estamos viendo en este momento o como parte de la teoría más importante. No se ha podido esclarecer al 100% en pacientes adultos, y mucho menos en pacientes pediátricos menores a 2 años, que es el proceso de maduración de la circulación de líquido cefalorraquídeo, donde lleva mayor importancia. 3 componentes importantes: producción, circulación y salida o drenaje de líquido. La producción de líquido cefalorraquídeo, como les digo, 80% en el plexo coroide, por el latido cerebral, y es un proceso dado por energía, por ATP, y realmente no tenemos mucha certeza de cómo funciona la producción. Sin embargo, sabemos que esta producción inicia en el plexo coroide, y tenemos plexo coroide en el ventrículo lateral en su mayor porcentaje, tercer ventrículo y cuarto ventrículo en mucho menor porcentaje. Circulación de líquido, esto ya lo sabemos todos. Del ventrículo lateral pasa hacia el tercer ventrículo, del tercer ventrículo hacia el cuarto, y el cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo. Dentro de este curso hay 3 estrechamientos muy importantes. Uno de ellos es el agujero de Monro del ventrículo lateral tercero, y el acueducto de Silvio, que es el estrechamiento más pequeño o el mayor estrechamiento que tenemos de comunicación del tercero hacia el cuarto ventrículo. Y finalmente los agujeros de Lutschki-Mayendy, que es donde hay el tercer estrechamiento dentro de la circulación, y esto cobra importancia porque son los sitios donde más frecuentemente se obstruye. Esto es lo que mencionábamos ahorita: tercer ventrículo, de lateral a tercer ventrículo, de tercer ventrículo a cuarto, y de ahí a el espacio subaracnoideo donde se absorbe. La absorción es un proceso pasivo, esto es muy importante saberlo porque hay patologías que pueden provocar hidrocefalia que no necesariamente son obstructivas, y es un proceso que se maneja por presión. La absorción se da en el seno sagital superior, que lleva mucha menor presión que el sistema o la circulación de líquido cefalorraquídeo. Esto es un diagrama de cómo es la producción. Finalmente el inicio de la producción se da en el corazón con el latido cardíaco, llega al plexo coroide, y ahí se da la producción, y esto es lo que menciono: los estrechamientos, el agujero de Monro, el acueducto de Silvio y el espacio subaracnoideo. Y muchas veces cuando hay una obstrucción en el acueducto de Silvio, nosotros podemos hacer un camino del tercer ventrículo hacia el espacio subaracnoideo, que es donde normalmente se absorbe. No todos los pacientes son candidatos, sin embargo, vale mucho la pena intentarlo. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Definición simple de hidrocefalia en pediatría: es desbalance entre la producción y la absorción.
una definición de un neurocirujano pediatra canadiense que me gusta es la distensión activa de los ventrículos cerebrales, resultado de un inadecuado flujo de líquido cefalorraquídeo de su sitio de producción dentro del ventrículo hasta el sitio de absorción. La clasificación clásica que todos conocemos es obstructiva y no obstructiva. Hay unas clasificaciones un poco más anatómicas de acuerdo al sitio de obstrucción, que son los estrechamientos que yo les mencionaba, en el foramen de Monro, acueducto de Silvio, en los agujeros de salida del cuarto ventrículo o incluso en el espacio subaracnoideo, que esto es muy frecuente en pacientes con antecedente de hemorragia o meningitis. Es muy importante saber que hay una obstrucción que es in situ, algo que está dentro del calán, o del estrechamiento ocluyéndolo. Segundo, lesiones extrínsecas como una tumoración que puede llegar a desplazar el acueducto, y pues los problemas inflamatorios, que finalmente es una cuestión intrínseca propia del estrechamiento. Y vemos en la imagen de la derecha cómo podemos observar oclusiones del agujero de Monro u oclusiones del acueducto de Silvio, que finalmente es el objetivo, o podemos clasificar de manera distinta la hidrocefalia. Obstrucción de foramen de Monro puede ser la atresia pura, que es sumamente rara en pediatría, sin embargo es muy frecuente en pacientes pediátricos que presentan hemorragia de matriz germinal, que exista una especie de obstrucción en el sitio quirúrgico. Sin embargo, esto es una cicatrización dada por la hemorragia como tal y el proceso inflamatorio que produce, que ahorita vamos a ver con más calma. En lo que acabo de mencionar, la obstrucción del agujero de Monro, el tratamiento regularmente es tratar de comunicar ese ventrículo o ese ventrículo lateral que está aislado hacia el espacio ventricular del lado opuesto, y tenemos una membrana que separa ventrículos laterales, y esto la mayor parte de las veces es suficiente para tratarla y no se requiere de una derivación en el 90% de los pacientes. Y esta es una situación, ahí estamos viendo el piso del tercer ventrículo, lo que ven ustedes hacia el lado izquierdo es el septum pellucidum, y hacemos una fenestración con el endoscopio, y estamos dentro del ventrículo cerebral, y esa fenestración es muchas veces suficiente para comunicar el espacio del ventrículo lateral que está aislado hacia el lado opuesto, y de esta manera no requerimos de una derivación definitiva de líquido cefalorraquídeo, y el 90% de los pacientes son candidatos puesto que tienen una circulación de líquido cefalorraquídeo normal. Acueducto de Silvio es el sitio más frecuente de estrechamiento, y esto es por depósitos de sangre, infecciones, etc. Incluso hay una estenosis congénita del acueducto de Silvio. Esta es la que tiene mejor resultados de tratamiento por medio de endoscopía. Como podemos ver en su imagen de la derecha, tenemos la imagen de arriba, vemos una especie de forma de copa del acueducto de Silvio con una estenosis ahí, este paciente con una estenosis adquirida por una hemorragia. Y vemos la imagen de abajo, como después de hacer la comunicación del tercer ventrículo, el espacio subaracnoideo, esto que se ve negro es artefacto de flujo de líquido cefalorraquídeo, y esta paciente no requirió de un tratamiento definitivo con válvula, y la mayor parte de las veces no requiere ningún tratamiento. Este paciente también con una estenosis de acueducto de Silvio, y es frecuente que veamos estos desplazamientos del piso del tercer ventrículo, y eso nos hace pensar que en el 90% de los pacientes, sobre todo en mayores de 2 años, la cirugía va a ser exitosa y no va a requerir una válvula. Esta es más o menos la imagen de la paciente que vieron. Vemos estos desplazamientos, esto que vimos arriba es la hipófisis, y esto es después de fenestrar la membrana. Vemos cómo hay una especie de latido, una especie de movimiento del piso del tercer ventrículo, y eso hace pensar que ese flujo se va a mantener y que la circulación de líquido cefalorraquídeo va a ser normal. Vemos acá el clásico paciente pediátrico que tiene un tumor en el cuarto ventrículo, que es lo más frecuente, obstrucción en el cuarto ventrículo. Sin embargo, también se puede dar en pacientes con hemorragia de matriz germinal por el proceso inflamatorio, pacientes con neuroinfección y ventriculitis. Y finalmente, algo de lo que se mencionó ahorita, la malformación Chiari, que finalmente puede llegar a obstruir los agujeros de salida del cuarto ventrículo. El espacio subaracnoideo es un poquito más difícil, pero en algunas secuencias de resonancia podemos ver estas membranas que están acá en el espacio subaracnoideo, que evitan que el líquido cefalorraquídeo vaya del ventrículo
al sitio de absorción. Finalmente, estos pacientes son los que se consideraban como una hidrocefalia no obstructiva en la clasificación clásica. Sin embargo, se ha visto que muchos de estos pacientes es una hidrocefalia obstructiva en el espacio subaracnoideo. Examen clínico, esto ustedes ya lo saben, algo importante es la mayor parte de los niños el fondo de ojo es muy difícil de realizar, de revisar. El perímetro cefálico es un parámetro de mucha importancia, sobre todo para decidir cuándo se hace el tratamiento. Signos de aumento de la presión intracraneal nunca los queremos ver. Ya se ha visto que estos niños, entre más efecto del aumento de la presión intracraneal tenga, mejor el pronóstico va empeorando. No queremos ver hipotensión, no queremos ver cambios en patrón respiratorio, ni queremos ver cambios en el patrón cardíaco, porque eso hace pensar que el aumento de la presión intracraneal está muy aumentada. Y pues obviamente ya se mencionó los pacientes que tienen alguna malformación asociada, como el mielomeningocele. La clínica es muy diferente en pacientes recién nacidos o prematuros, en pacientes en lactantes y en niños un poquito más grandes. En los pacientes prematuros nunca queremos llegar a esto, apnea y bradicardia, porque estos pacientes van a tener un pronóstico mucho más sombrío que los niños que se atienden desde que empezamos a tener aumento progresivo del perímetro cefálico sin tener una fontanela tensa en la mayor parte de las veces. En los pacientes lactantes puede cambiar un poco, hay macrocefalia, distinción de venas, etcétera. Y pues los síntomas finales son el vómito y la irritabilidad, y en los pacientes ya un poquito más grandes es cefalea, náusea y vómito, que es la triada más frecuente que conocemos en pacientes con datos de hipertensión intracraneal, y pues obviamente no queremos llegar a papiledema o letargia o alteración de la conciencia. Estos son algunos de los signos. No queremos ver estos pacientes. Realmente a mí es poco frecuente que tengamos niños con estas características, como la imagen de abajo a su izquierda. Sin embargo, cuando se llega a presentar, tenemos que tener una estrategia de tratamiento. Estos pacientes se tienen que tratar. Es muy difícil que el paciente vaya a tener un desarrollo o un desenlace funesto, al menos al corto plazo, y se vuelve muy difícil poder manipular a estos pacientes por parte de la familia. El tratamiento, el gold estándar sigue siendo la derivación ventrículo-peritoneal. Sin embargo, cada vez estamos haciendo menos el procedimiento, dadas las condiciones del tratamiento actual, que es el tratamiento endoscópico, y esto ya ustedes lo conocen. Se coloca un catéter que va del ventrículo al abdomen. El tratamiento neuroendoscópico, que es la comunicación del ventrículo, sacándole la vuelta a la obstrucción para llegar al espacio subaracnoideo y que tenga una absorción prácticamente normal. Esta es más o menos la secuencia de un paciente que se hace una tercera ventriculostomía, se hace un trépano de 1.5 centímetros en la región frontal. Aquí estamos entrando al ventrículo, es un paciente con hidrocefalia muy crónica. Esto que se ve aquí como estas tiras de tejido es el septum pellucidum, que en este caso está fenestrado por la hipertensión intracraneal crónica. Y lo que vamos a hacer es básicamente hacer la fenestración del piso del tercer ventrículo. Esto que ustedes ven acá es la hipófisis en la parte más anterior, esta estructura rosada. Este es el dorso de la silla turca, y lo que vemos aquí es el espacio subaracnoideo. Ya una vez que nosotros introducimos el Fogart y hacemos la fenestración, vemos ese movimiento de vaivén en el piso del tercer ventrículo. Esto que vemos acá abajo es la arteria basilar, y ese movimiento de vaivén nos hace pensar que la posibilidad de que esto funcione es bastante alta y que no va a requerir de ningún otro tratamiento derivativo final. Volviendo a repasar, es sacar la vuelta a la obstrucción y llevar el líquido del tercer ventrículo al espacio subaracnoideo para que tenga una circulación normal. Estas fotografías son fotografías, pues en lo particular me gustan mucho, de las diferentes etapas del procedimiento. Y pues vamos a saltar al otro tema que es muy importante para el simposio y para el neonatólogo en general. Voy a tratar de saltar muchos de estos conceptos que ustedes ya lo saben. Es más frecuente la semana 8 a la 28, la definición de paciente prematuro, de extremo peso. Es una causa de discapacidad severa, y esto ya lo sabemos, pero yo creo que parte de esta discapacidad es porque estos niños no se trataban de manera adecuada. Es un infarto hemorrágico venoso en el espacio subependimario, y puede conducir a destrucción de la corteza motor y de los ganglios basales. Esto es lo más importante, lo que yo quiero dejarles claro, el hecho de que hay una hemorragia que dentro del ventrículo causa irritación. Esta irritación y este proceso inflamatorio va a formar
va a tener finalmente una proliferación de la microglia, y esto va a formar tabiques, septos y obstrucciones precisamente en esos estrechamientos que veíamos en las diapositivas previas. Y el principal factor del problema es el hierro dentro de las células sanguíneas. El cuadro clínico, ustedes ya muchas veces esto ya lo saben, normalmente es en las primeras horas, en las primeras 72 horas. El diagnóstico muchas veces es por ultrasonido de rutina, aunque en algunas ocasiones pueden tener algunos datos clínicos significativos que nos hace tomar el ultrasonido de manera más temprana. Y pues lo que mencionábamos, nunca queremos llegar a este aumento de la presión intracraneal o a síntomas de presión intracraneal. Esto ya lo conocen ustedes bastante bien. El diagnóstico es ultrasonido transfontanelar. No se requiere siquiera de tomografía o de resonancia magnética, salvo casos muy, muy específicos. El grado de estadiaje, grado 1 y grado 2 regularmente se vigilan, y a partir del grado 3 es donde cobra importancia el tratamiento neuroendoscópico, porque es aquí donde nosotros entramos para hacer la resolución o tratar de limpiar ese ventrículo. Esto ya se escribió, o el origen de todo esto fue que esta terapia, que ustedes ya lo conocen como el drift, se demostró que tenían una tasa de complicaciones altas. Sin embargo, también en un estudio 2 años después se vio que los pacientes que sobrevivieron después de la hemorragia de matriz germinal y después del drift presentaban unos resultados cognitivos y motores mucho mejores que los pacientes a los cuales no se trató de esta manera. Entonces se demostró que el hecho de lavar ese hierro nos daba buenos resultados. Sin embargo, esto fue muy difícil de reproducir, salvo en ese hospital de Canadá. En el resto de los hospitales no se puede hacer porque requiere de un muy estricto control por parte de enfermería. Esto se empezó a hacer más o menos en 2010, fue cuando se empezaron a hacer las primeras endoscopías por Ulrich Tomal en Canadá, y esto dio pie a que se empezaran a dar más publicaciones al respecto, hasta que podemos ver el hecho de que nosotros introduzcamos el endoscopio en un paciente con hemorragia de matriz germinal grado 3, vemos como esta es la cantidad de sangre que presenta antes de la cirugía, y esto es lo que presenta después de la cirugía en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales. El hecho de quitar la sangre del ventrículo hace que tengamos un mejor pronóstico funcional, porque el paciente no sufre hidrocefalia aceptada. Indicaciones para cirugía: aumento de perímetro cefálico mayor a 2 milímetros por día, o una semana mayor a 1.5 centímetros. Esto también es importante mencionar que es en pacientes de hemorragia grado 3 y grado 4. Grado 2, a menos que tengamos esta dilatación o este aumento progresivo del perímetro cefálico, se puede llegar a tratar. Ya el hecho de hacer punciones repetidas transfontanelares, colocar derivaciones ventriculares al exterior o hacer derivaciones ventrículos umbilicares está prácticamente obsoleto. No debería de hacerse, al menos no de manera intencionada, cuando se tiene el instrumental y el entrenamiento para poder hacer este procedimiento. Y obviamente el cuadro clínico, ¿no? Pero el cuadro clínico muchas veces pasa a segundo término, dado que tenemos índices muy específicos en el ultrasonido. Monitoreo estricto, ya lo mencionó Oscar, y es algo que se tiene que estar haciendo de manera muy, muy estricta. El tiempo sí importa mucho, no podemos esperar a que tengamos los síntomas de hipertensión intracraneal, porque esto nos va a conducir a problemas deleterios. Y la frase clásica de tiempo de cerebro aquí aplica de manera muy importante. No voy a entrar en cuestiones mucho de la técnica, pero anestesiología es muy, muy importante, porque esto depende en gran parte el resultado final del niño, la temperatura de la sala, el hecho del sangrado. Regularmente son cirugías que no sangran, y preferentemente en la cuna radiante para conservar temperatura. Esto es parte de lo que se hace: es una incisión, se hace una apertura en doble capa. Esta bolsa que ustedes ven ahí se usa para que el líquido del endoscopio no caiga sobre el sitio y que no se moje el niño. Se hace un cierre en 3 capas y se coloca este reservorio de Ommaya, que es donde nosotros podemos estar haciendo punciones. Vemos cómo entra líquido claro por un lado y del otro lado está saliendo líquido oscuro, y vemos cómo con una jeringa podemos hacer efecto de succión para sacar los coágulos más gruesos. Esta es más o menos la técnica, y es otra aplicación. Este es un paciente que tuvo una ventriculitis y se hizo un lavado neuroendoscópico, y es otra aplicación del endoscopio en pediatría. Los pacientes que les hace lavado neuroendoscópico por una infección
tienen ya demostrado por publicaciones una calidad de vida y un diagnóstico y un pronóstico funcional muy por encima de los pacientes que solamente se coloca ventriculostomía. Esto no lo queremos ver. Este es un paciente que se le hicieron múltiples punciones transfrontalares y finalmente condujo a esta formación de septos y es un paciente con un pronóstico totalmente diferente, un paciente que se le hace un lavado. El seguimiento a estos pacientes, ya una vez que se coloca el OMAYA, tenemos que esperar a que tenga un peso adecuado. Hasta 33% según la literatura puede llegar a ser no dependiente de una válvula. Pero el peso cobra mucha importancia. Arriba de 1,5 kilos se puede poner una derivación, abajo de 1,5 kilos no es lo más ortodoxo. Estos son algunos de nuestros pacientes operados de hemorragia de matriz terminal por neuroendoscopía, con la verdad buenos resultados. Falta obviamente más tiempo, sin embargo los resultados han sido bastante buenos. Estas son algunas de los pacientes. Al principio tuvimos 2 defunciones no asociadas al procedimiento, un paciente con neuroinfección que requirió de otras 2 cirugías para lavar el ventrículo. Hasta ahorita los resultados han sido buenos. Un solo paciente se ha librado de la válvula en la serie, sin embargo, pues ojalá se vaya incrementando el número de pacientes. Este es un paciente con recién nacido de término, con una dilatación unilateral del ventrículo lateral. Vemos como uno se ve completamente dilatado y el otro desplazado. Entonces lo que pensamos es que es una obstrucción del agujero de Monro. A este paciente se le había ofrecido una derivación ventrículo-peritoneal. Este es el agujero de Monro y podemos ver esta membrana que está obstruyendo el sitio y se ven estos puntos cafés. Probablemente el paciente tuvo una hemorragia de matriz germinal o una hemorragia durante el embarazo que condujo a la obstrucción del agujero de Monro de ese lado. Finalmente el tratamiento se hizo por vía endoscópica, se abre el septum interventricular y se abre el agujero de Monro para no ser dependiente de una válvula de derivación. Este es un paciente con hemorragia de matriz germinal. No voy a entrar en cuestiones de la técnica y les quiero mostrar esta imagen. La del lado izquierdo es el inicio de la neuroendoscopía. Vemos como todo está completamente sucio, es un color café, rojo. Y del lado derecho tenemos ya casi al final del proceso neuroendoscópico cómo todos estos fragmentos de hierro se pueden extraer. El lavado es más o menos 1,5 litros de líquido y eso permite que podamos hacer una comunicación de izquierda a derecha y que no se nos formen septos, que no se nos formen lóculos que nos conduzcan a complicaciones después del procedimiento. Estos son algunos de los estudios. Vemos, este es el preoperatorio, este es postoperatorio. Vemos aquí el catéter ventricular. Este es preoperatorio y este es postoperatorio, donde se evacúa un gran porcentaje de la sangre. Controversias, hay gente que dice que el tamaño del endoscopio es muy grande, sin embargo son 6 milímetros más o menos de endoscopio, es muy pequeño y los resultados son bastante buenos. Riesgo anestésico ya no se tiene cuando tenemos anestesiólogos pediatras capacitados para hacer este tipo de anestesias. La derivación ventrículo subveleal y la derivación ventricular al exterior no deben de usarse, ya son obsoletos o se deben de usar bajo estrictas indicaciones. ¿Cuándo operar? Arriba de hemorragia de grado 3 o grado 4 con crecimiento. Normalmente se debe operar mucho antes de que el paciente tenga síntomas severos. Y pues finalmente, esta es la foto de mi maestro en la Ciudad de México. Dice que estamos sentados sobre hombros de gigantes. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctor Arenas, por su excelente exposición, muy interesante el tema y el manejo neuroendoscópico a nuestros niños.